¿Qué pasaría si te dijera que el perdón tiene el poder de transformar tu realidad por completo? Y no hablo solo de sanar heridas emocionales, hablo de cambiar tu vida en todos los niveles, mental, emocional, físico y espiritual. Hoy quiero compartir contigo un proceso profundo para perdonar como nunca antes lo has hecho. Pero antes, déjame presentarme. Hola, mis hermosos seres de luz. Mi nombre es Mara, soy creadora de Sanación Maravillosa. Ayudo a las personas a sanar de raíz cualquier tema físico, emocional y circunstancial, a conectar con su esencia divina y permitirse encarnarla. Les doy la bienvenida a este día número 61 de esta serie de 365 días de reflexiones y sanación. Si estás viendo este video, probablemente sea porque algo dentro de ti sabe que ha llegado el momento de sanar. Tal vez llevas años cargando resentimientos, quizás has intentado perdonar, pero aún sientes ese peso en tu corazón, en ti, o simplemente estás buscando respuestas más profundas sobre quién eres realmente. Sea cual sea el motivo, quiero que sepas que estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar juntos un tema transformador, el perdón, pero lo vamos a entender como lo que realmente es. Y no quiero cualquier tipo de perdón. Hablaremos de cómo perdonar desde lo terrenal, lo espiritual y por supuesto toda la parte integral, inclusive la parte cuántica, inclusive desde vidas pasadas. Sí. Has escuchado bien, las vidas pasadas también juegan un papel muy, muy, muy importante en el tema del perdón. Además, te voy a compartir historias personales que me cambiaron la vida por completo. Una historia que te inspire a dar ese paso hacia la verdadera libertad emocional. Así que relájate, respira profundamente y prepárate para descubrir cómo puedes perdonar como nunca lo has hecho antes. Mis hermosos, es muy, muy importante entender primero que nada qué es realmente el perdón. Desde el punto de vista terrenal, tiene que ver con nuestra experiencia humana. En este plano físico, el perdón suele verse como algo difícil. A menudo pensamos, ¿cómo puedo perdonar si la otra persona no se ha disculpado o no se ha arrepentido? ¿O por qué debería de liberar a alguien que me lastimó tanto? Nos agarra un poquito el orgullo y estas son preguntas válidas. Y ha habido personas que inclusive han dicho, yo jamás perdonaría esto o nunca lo pienso perdonar o nunca te pienso perdonar. Y estas respuestas vienen desde esta parte muy humana de nosotros que tiene demasiado dolor y que no sabe cómo procesarlo. Son preguntas válidas y son eh, respuestas u oraciones válidas, pero también reflejan una comprensión muy, muy limitada de lo que es el perdón. Por eso es que quiero que ahondemos en este tema, porque perdonar no significa justificar el daño ni olvidar lo ocurrido. No significa volver a abrir las puertas a quienes nos hicieron daño. Perdonar es simplemente soltar. Es decirle a tu corazón, ya no necesito cargar con este peso, con este resentimiento. Ya no voy a permitir que el dolor del pasado siga controlando mi presente. En otras palabras, voy a dejar de tomarme el mismo veneno. Porque cuando nosotros estamos guardando rencores o resentimientos, definitivamente nos estamos envenenando y haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, cuando perdonas desde este lugar terrenal, comienzas a sentirte más ligero. Tu mente deja de repetir esos ciclos de pensamientos negativos y aunque parezca imposible al principio, cada paso hacia el perdón es un paso, hacia tu libertad. Pero, ¿y si te dijera que el perdón va mucho más allá de lo que experimentamos en esta vida? Es muy importante entender esto, mis hermosos, porque desde el punto de vista terrenal, nosotros tenemos un juicio de valor de que algo está mal o está bien, de que algo nos hizo daño y de que hay víctimas y victimarios, de que siempre hay, por ejemplo, un culpable. Y entonces buscamos un poco el perdón desde este lugar de reconozco que me hiciste daño
y desde ahí te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona, porque yo soy magnánimo y elijo perdonarte. Cuando lo hacemos desde ahí, sigue habiendo un espacio de juicio. Entonces, quiero hablarte de mi historia personal. Bueno, primero te voy a hablar de una historia que viví con una persona, con dos personas en una sesión. Estas dos personas, madre e hijo, con una relación absolutamente horrible. Esta mamá había tenido que abandonar de alguna manera al hijo, había tenido que irse de su país para poder proveer para él cuando él era muy pequeño. Entonces, el número uno tenía una herida de abandono muy importante. Después pasaron muchísimos años antes de que ellos pudieran siquiera volver a contactar y la relación entre ellos se volvió simplemente de proveedor. Entonces, conforme el hijo fue creciendo, la relación que tenía con su mamá era básicamente de un cajero automático y la relación que tenía la mamá con el hijo era básicamente de control. Haz esto o no te doy dinero, haz el otro o no te doy dinero, haz aquello. Entonces, la mamá buscaba controlar al hijo y el hijo buscaba utilizar a la mamá, porque así había sido su relación desde que él era muy, muy pequeño. Cuando trabajamos el tema del perdón entre ellos dos desde un espacio de apertura y de entendimiento que el perdón no fue nada más en esta vida, vimos una vida pasada en donde él había sido la mamá y la mamá de esta vida había sido el hijo de ella. Y en esa vida pasada él la había abandonado, pero la había abandonado en medio del bosque y entonces ese bebé había fallecido. Entonces, en esta vida estaban balanceando esa herida de abandono y estaban poniéndose uno en el papel del otro, obviamente de una manera más leve, porque a medida que vamos pasando diferentes vidas, nuestras lecciones se van volviendo cada vez más leves. Sin embargo, siguen siendo sobre la misma línea. Entonces, en esta vida, ellos dos intercambiaron papeles. ¿Para qué? Para que él pudiera estar en el papel de un hijo abandonado y para que el alma de ella pudiera estar en la compasión de cómo se siente el abandono. Entonces, de cómo se siente el abandonar a alguien, desde dónde se toman ese tipo de decisiones. Cuando ellos dos vivieron esta experiencia y se dieron cuenta que sus almas simplemente habían invertido los papeles, pudieron tener una verdadera compasión y un verdadero entendimiento de por qué estaban repitiendo esa situación. Y entonces lo que ocurrió fue que su vida cambió por completo y su relación se convirtió en una de mejores amigos. Entonces, ¿cómo se logra el perdón, mis hermosos? El perdón desde el punto de vista em, terrenal, simplemente tiene que ver con el reconocimiento de que yo ya no quiero seguir cargando con este rencor, con este resentimiento, ni quiero seguir queriendo castigar al otro. Simplemente ¿por qué? Porque me quiero liberar. Entonces, cuando yo me quiero liberar, esto es lo que ocurre. Eh, Desde el punto de vista terrenal es simplemente así, ser la persona más madura, la persona más grande o simplemente la persona que se harta de estar cargando con esos enojos, esos rencores y esos resentimientos. Eso, desde el punto de vista terrenal, ayuda a que nuestro cuerpo deje de estar produciendo esos malestares físicos por un tema de enojo o de rencor. Obviamente nuestro campo emocional también se libera porque ya no estamos ocupando tanto espacio con ese rencor o ese resentimiento y nuestra mente también se libera porque podemos dejar de pensar en esa persona y cómo nos hizo daño y cómo nos lastimó. Entonces, desde el punto de vista terrenal, el perdón
puede complicarse por el tema del orgullo. Desde el punto de vista del orgullo, las personas queremos que se nos pague de vuelta el daño que se nos hizo. Y eso, la mayor parte de las veces, es casi imposible, a menos que se esté tratando de trabajar en esa relación y entonces la persona que hizo el daño vea la manera de resarcirlo y haga enmiendas, obviamente, a lo que hizo. Es la única manera y aún así a veces nos cuesta trabajo perdonar. Pero desde el ego no se puede realizar el acto de perdón verdadero, porque el acto de perdón verdadero requiere de varias partes. La siguiente parte es la parte de el espíritu, de la compasión. Desde una perspectiva espiritual, todo tiene un propósito, mis hermosos. Nada ocurre sin razón y cada experiencia que vivimos está diseñada para ayudarnos a crecer, evolucionar y a recordar quiénes somos realmente, porque nosotros somos seres divinos, somos una pequeña parte de la fuente universal, somos seres poderosos, infinitos y eternos y nosotros pedimos, nuestra alma pide vivir ciertas situaciones y por amor la otra almita va a aceptar esa situación. Entonces, si nosotros, nuestra alma, está queriendo, por ejemplo, trascender la parte de la traición, está queriendo llegar a la confianza plena, por ejemplo, a través de una herida de traición para poder tener la oportunidad de transmutarla y de ascender, entonces va a requerir de una persona, de otra alma que le venga a reflejar y que le venga a dar esa herida de traición para que pueda trascenderla. Entonces, las almitas en el plano espiritual van a hacer acuerdos entre ellas. Yo necesito alguien que me traicione porque quiero alcanzar la confianza plena, quiero alcanzar la frecuencia de la confianza plena, por lo tanto necesito experimentar traición. Y entonces una o varias otras almas van a decir, hermanito del alma, yo te ayudo, yo me ofrezco a ser la persona que ahí, abajo, en la tierra, en este plano, te traicione para que tú puedas alcanzar ese estado de confianza plena que tanto deseas. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la tierra, nos enoja muchísimo que nos traicionen. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hacen? Porque eso lo ve el ego herido y el orgullo. Pero desde el punto de vista espiritual, estos son acuerdos previos y siempre son para que tengamos regalos y bendiciones mucho más enormes de las que nos podríamos imaginar. Entonces, a veces las personas que entran en nuestra vida para hacernos daño no son nuestros enemigos, son maestros disfrazados. Y su misión no es castigarnos, sino mostrarnos áreas donde aún necesitamos sanar o elevar. Entonces, quizás esa persona que te traicionó estaba ahí para enseñarte la confianza, pero también límites. Tal vez la persona que te abandonó llegó para mostrarte tu fortaleza interior y tu amor propio. Y aquí está la clave. Perdonar es darse cuenta de que nunca hubo daño, sino lecciones. Cada situación difícil, cada persona que nos lastimó, llegó para enseñarnos algo. Cuando comprendes esto, el perdón deja de ser una obligación y se convierte en un acto de gratitud hacia la vida misma y hacia esas almitas que nos dieron esas situaciones para poder tener las experiencias que nuestra alma pidió. El perdón, mis hermosos, desde el punto de vista más elevado, tiene que ver con reconocer que todos estamos conectados, que la energía que envías al universo regresa multiplicada y cuando tú eliges el perdón, estás eligiendo la paz, estás eligiendo una frecuencia más elevada. Ahora, ¿cómo se llega a la parte del perdón y de la compasión? Porque son una escalerita de frecuencias.
energéticas. Entonces, ¿cómo puedo perdonar? A través de la compasión, entendiendo que no hay seres humanos malos, que nadie nace queriendo hacerle daño a nadie. Entonces, desde el punto de vista más terrenal, cuando me permito salir de mi dolor y voltear a ver el dolor del otro y decir, no somos, el ser humano no es malo por naturaleza. Nadie nace pensando a ver a quién le hago daño ahorita, a ver quién la pasa peor conmigo. Nadie. Todos nacemos puros, todos nacemos inocentes, todos nacemos con dicha, todos nacemos amorosos, absolutamente todos, porque esa es nuestra esencia y cuando estamos naciendo somos lo más parecido a nuestra esencia posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ocurren ciertas cosas que nos van haciendo daño, que nos van fragmentando, que nos van haciendo percibir el mundo de una manera diferente, quizás como algo hostil, en donde me tengo que defender, en donde si no mato, me matan, ¿sí? En donde estoy en un estado de supervivencia y de dolor y a saber lo que tienen que vivir ciertas personas para llegar a ser como son. Cuando tú practicas la compasión hacia ellos y te permites verlos, esto es un ejercicio muy poderoso, permitirte verlos, quizás no como el adulto que te hizo daño, porque cuando los vemos como el adulto que nos hizo daño, nos cuesta mucho trabajo entenderlos, pero permítete verlos como niños, de la edad que tú lo necesites. En algunas terapias he ayudado a las personas a ver a sus enemigos como niños pequeños y a veces aún así dicen es un niño malcriado, es un niño grosero, es un niño... Bueno, muy bien. Si como niño lo sigues viendo malo, velo como bebé. Y te aseguro que no vas a ver ni una gota de maldad en un bebé. De cualquier raza, condición social, de cualquier ideología de cualquier cosa. Cuando son bebés, para empezar, no tienen nada de eso, no tienen concepto de raza, ni ideología, ni género, ni nada. No hay división, no hay separación. Los bebés no se ven como separados del mundo. De hecho, no se ven ni separados de su propia mamá. Cuando son bebés así recién nacidos, los primeros 3 meses de vida, un bebé se siente un órgano más de su mamá. Entonces, a través de la compasión, de darte cuenta que ese pequeño ser humano vivió cosas muy dolorosas para poder llegar ahí a ser quien es, para hacerte el daño que te hizo, entonces estás elevándote del enojo, del resentimiento, del rencor a la compasión. Y la compasión es una frecuencia bastante, bastante elevada. De ahí viene el perdón. Y el perdón solamente se puede dar a nivel espiritual, mis hermosos. A nivel humano no se da el perdón. A nivel humano sigue quedando ese enojo, por eso nos cuesta tanto trabajo. Pero a nivel espiritual, ok, ¿para qué pidió mi alma esta experiencia? Porque ninguno desea sufrir. No hay ningún ser humano que siendo consciente diría, sí, yo quiero sufrir, yo la quiero pasar mal y yo quiero hacerle daño a otros. No, mis hermosos. Y cuando un ser humano es capaz de dañar a otro, es porque él mismo por dentro está profundamente herido e inconsciente de esas heridas, por supuesto. Entonces, por eso es muy importante practicar el perdón, la compasión. Cuando tú eliges hacer esto, porque esta es una elección desde la conciencia, estás enviándole una señal al universo de que estás listo para avanzar, para dejar atrás las cadenas del karma y abrazar tu verdadera naturaleza amorosa, divina, luminosa, preciosa. Porque de otro modo, déjame decirte que tú estás atado energéticamente con cordones, con cuerdas, con esa persona de la que tanto estás enojado. Entonces, el perdón va a afectar a tus emociones, a tu mente y a tu cuerpo de muchísimas formas diferentes. ¿Por qué? Porque, como les digo,
es una frecuencia muchísimo más elevada. El perdón es de las frecuencias más elevadas que podemos alcanzar en el planeta. La siguiente frecuencia más elevada es, por supuesto, la gratitud. Cuando nos permitimos ver a ese enemigo como nuestro maestro, cuando nos permitimos ver a ese ser de luz que está jugando el papel de villano de mi película, porque como el director de la misma, yo se lo pedí. Yo le dije, tú eres el mejor para hacerle de mi villano en la película. Esto, mis hermosos, les cuesta mucho trabajo entenderlo al ego y tú ahorita puedes estar sintiendo tu ego retorcerse y seguramente que me vas a querer reclamar porque al ego no le gusta, pero no eres tu ego. Entonces, el perdón afecta directamente en nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? El perdón no es solo algo abstracto o espiritual, tiene un impacto tangible en nuestro ser completo. Nuestro ser completo, los códigos que crean a nuestro ser completo, están afectados por las frecuencias bajo las cuales vibramos. Los estados de conciencia son diferentes frecuencias. Esto se los quiero explicar con mayor profundidad en otro video para que sea de una manera más simple con ejemplos sencillos para que puedan comprenderlo mejor, mis hermosos. Pero en el nivel emocional, el perdón libera el peso del resentimiento, la ira y el dolor acumulado. Todas estas, cuando nosotros tenemos emociones acumuladas y muchas veces cuando estoy haciendo sanación en terapia, mis hermosos, vemos que hay odio acumulado en el cuerpo y ese odio acumulado en el cuerpo se va a reflejar en la mayoría de los casos como una enfermedad crónico-degenerativa de esas que se consideran incurables. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el perdón, pero el perdón verdadero, el perdón entendiendo por qué y para qué pidió esto mi alma, desde dónde viene este tema, porque ya les dije, puede venir de vidas pasadas. Vamos liberando todas estas emociones negativas que quedan atrapadas dentro de nosotros que nos generan, además de malestares físicos, ciclos de victimización, de tristeza y de frustración. ¿Por qué? Porque cuando tú estás atrapado en una frecuencia baja, en una frecuencia densa, el rencor, el resentimiento, el odio o lo que sea, vas a vibrar ahí y vas a atraer desde ahí. Entonces, no va a haber una sola persona en la vida que te haga eso que te hicieron. Si tú te pones a reflexionar, ya has sido traicionado varias veces, ya has sido abandonado varias veces, ya has sido violentado, abusado o lo que sea varias veces a lo largo de tu vida. No es una sola vez y ya, porque cuando lo tenemos guardado, vamos a seguir emitiendo. Esto es en lo que vibro y eso es lo que va a seguir llegando a ti y puede ir llegando cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que te desesperes y quieras dar con la verdadera causa de eso. Y no es todos son iguales o a mí siempre me pasa lo mismo, es estás atorado en esa frecuencia y estás viviendo y creando una realidad desde esa frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque no viniste a atorarte en la experiencia, mi hermoso o mi hermosa, no viniste a atorarte en el enojo, en el rencor, en el resentimiento, en el dolor, no viniste a eso a la vida. Tú eres un ser de luz. Entonces viniste a experimentar lo que sea que pidió tu alma experimentar. Pues si quiso experimentar confianza plena, a eso viniste. Si quiso experimentar amor propio, a eso viniste. Y mientras estés atorada, vas a tener más y más maestros que te vengan a recordar y repetir la lección que todavía no has aprendido. Entonces, al perdonar, permitimos que esas emociones fluyan hacia afuera, dejando espacio para la paz, la alegría, la gratitud, la dicha, creando espacio adentro de nosotros, abriendo y expandiendo nuestro contenedor interno, el que va a permitir que podamos
sostener frecuencias más elevadas. En el nivel mental, como les decía, el perdón despeja esta niebla de los pensamientos negativos, porque mientras más tiempo guardamos rencor, más estamos alimentando pensamientos tóxicos que nos mantienen atrapados en el pasado. Y eso hace que también lo vayamos repitiendo en el futuro. ¿Por qué? Porque si ya me traicionó una persona en el pasado, desde mi enojo y desde mi rencor y desde mi resentimiento, voy a empezar a desconfiar de todos. ¿Y qué crees que va a pasar? Tú viniste a experimentar confianza plena y estás en la desconfianza total. Estás totalmente desalineado con el propósito y la misión inicial de tu alma. Si no sabes de propósito y misión, aquí te voy a dejar un videíto para que puedas ver propósito, misión y función del alma. Bueno, entonces, cuando tú estás así de desalineado, la vida te ama y te va a mandar más y más y más para que te des cuenta, más de lo mismo para que te des cuenta, para que tengas la oportunidad de liberarlo en este contrato álmico. ¿Por qué, mis hermosos? Porque se nos puede acabar el contrato álmico, es decir, soltamos este cuerpo, pasamos a otro plano y ¿qué crees? Lo vamos a repetir en la siguiente vida. Ah, sí. Porque cuando el alma quiere algo y quiere alcanzar una frecuencia, quiere llegar a un estado de conciencia específico, por ejemplo, la confianza plena o el amor universal o la paz absoluta y la paz inquebrantable, la va a buscar vida tras vida, tras vida, tras vida, hasta que la logre. Entonces, cuando tú sanas este tipo de cosas en esta vida, ya no te tienes que preocupar por las siguientes. Son lecciones aprendidas y ya no se van a repetir ni en esta ni en las siguientes. Entonces, el perdón va a limpiar tu mente, va a limpiar tu cuerpo, va a limpiar tus emociones y va a crear ese espacio adentro de ti para que puedas alcanzar frecuencias más y más elevadas. Entonces, va a dejar de manifestarse en tu cuerpo como problemas físicos, va a dejar de manifestarse como repetición de las mismas situaciones, va a dejar de manifestarse en tus emociones. Entonces, mis hermosos, por eso es muy, muy, muy importante perdonar. Y también porque, como ya lo decía, estás atado energéticamente a aquella persona o personas o situaciones que no perdonas. Entonces, el perdón es la liberación. Te estás liberando a ti y estás liberando a la otra persona desde el amor, desde el estado más elevado, desde la gratitud. Y obviamente la siguiente frecuencia en la escala personal es el amor. Y el amor es este entendimiento de que todos somos uno. Entonces, quiero compartir contigo mi experiencia personal. Ya te hice un video aquí de cómo salí yo de mi relación tóxica y ya te platiqué un poquito de cómo es mi expareja y te lo voy a dejar aquí para que puedas verlo porque te darás cuenta de que mi experiencia fue bastante fuerte y que hay muchísima información de este tipo de personas a las que terrenalmente llamamos narcisistas. ¿Cuál es el tema con estas personas, mis hermosos? Como lo comento en el video de el narcisismo, son maestros, maestros gigantes, maestros monumentales del amor propio y del autorrespeto y de la autovaloración. Y de verdad que cuando tú tienes una relación con una persona así y te permites transmutarla y transformarte tú, dejas que de verdad te muestre todos tus puntos rotos y todas tus heridas y te transforme. Eso es un catalizador impresionante y de verdad que te conviertes en una versión de ti totalmente desconocida y que jamás te hubieras imaginado que podrías llegar a ser. Es verdaderamente desde el punto de vista espiritual, obviamente desde el punto de vista terrenal es sumamente doloroso y honro y bendigo a todas las personas que hemos pasado por eso
pero no somos víctimas, ¿sí? Nuestro ego herido, es la víctima. Nosotros no somos víctimas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te permites realmente ver al maestro por lo que es, en lugar de seguirle designando el papel del monstruo, del villano, del malo, del desgraciado de la película, esa persona se transforma. Y una parte muy terrenal va a decir, nunca cambian, siempre son los mismos, pero ¿qué crees? No, porque tú eres quien transforma tu realidad. Y entonces, justamente he estado viendo muchos videos con estos temas y noto cómo las personas siguen viviendo con ese rencor, ese coraje, ese resentimiento y desde ese lugar de víctima de me hicieron esto, me hicieron el otro, me hicieron aquello y jamás voy a volver a permitir que me lo hagan, pero desde un lugar de enojo, no desde un lugar de reconocimiento del maestro que es. Y entonces dicen, nunca va a cambiar y va a seguir siendo un problema para el resto de mi vida, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Y hay libros con respecto a cómo coparentar y cómo hacer cocrianza con personas de este estilo. Y los libros determinan que va a ser una situación muy difícil, muy complicada, muy dolorosa para el resto de la vida, que van a utilizar a los hijos, que los van a manipular, que los van a, en fin, una historia de terror para toda la vida. Y yo hace un tiempo, cuando me separé, dije, no voy a vivir aterrada toda mi vida, no voy a vivir enojada toda mi vida, no voy a vivir peleándome con esta persona toda mi vida, absolutamente no. Antes de separarme, inclusive, yo ya había determinado que quería una separación consciente, al menos por mi parte, que yo iba a entender desde mi punto de vista, desde mi punto de vista del alma, por qué había vivido esa situación y para qué había vivido esa situación. Y mis hermosos, cuando yo pedí ver, uff, y vi todas mis heridas, y vi todo mi dolor, y vi todo lo rota que estaba antes de conocerlo, desde dónde lo atraje, desde dónde pedí este maestro, este espejo monumental, en dónde estaba yo antes de él. Me di cuenta de que internamente, por fuera no se vería y no era yo totalmente consciente de eso, pero internamente estaba hecha un desastre. Antes no me fue peor con el espejo que tuve enfrente. Yo era la que tenía muchos puntos ciegos que no estaba viendo y que este gran maestro me vino a mostrar. Y a mi ego y a mi orgullo le costó mucho trabajo sacarme el estigma de víctima y empezar a verme como soy y empezar a verlo a él como es, un ser de luz pidiéndole a otro ser de luz tener una experiencia conjunta. Y entonces empecé el trabajo de perdonarme a mí por haberme dado esa experiencia dolorosa desde el punto de vista humano y de perdonarlo a él, es decir, agradecerle todo lo que me había enseñado de mí, que era bastante, y todos los regalos que me dio de transformación y de co-creación, que fueron bastantes, incluyendo, obviamente, a mi hija. Y ese trabajo interno que es constante y es continuo, y mis hermosos, uno nunca termina de sanar. Y ojo, sanar no quiere decir que tengas algo roto o que haya necesariamente una herida. Sanar tiene que ver con elevarte, sanar tiene que ver con despertar cada vez más y mantenerte despierto. No es nada más que se te quite un dolor o una enfermedad, va mucho más allá de eso. He logrado transformar por completo mi realidad, una realidad que se veía francamente muy negra, muy lúgubre para el resto de la vida, la he logrado transformar por completo y el día de hoy él y yo estamos en paz, pero también él está en paz. Entonces, para mí eso ha sido algo muy revelador porque la mayoría de los libros y de la literatura con respecto a esos temas dice que esas personas jamás cambian, que no hay manera de que cambien. Y no, desde el punto de vista terrenal, no.
Si seguimos en una guerra con ellos, en una batalla campal, absolutamente no. Pero si haces el trabajo interno, absolutamente puedes cambiar tu realidad con cualquier persona. Y lo he vivido con muchas, muchas personas. He sanado no necesariamente las relaciones, aunque sí también, pero sobre todo los vínculos. Y eso es lo más importante, porque eso cambia por completo tu realidad. Entonces, la manera de hacerlo es a través del reconocimiento de todas nuestras partes, mis hermosos, de absolutamente todas nuestras partes, de la parte emocional, de la parte mental, de nuestra parte más, más, más humana, porque claro que hay dolor, claro que hay enojo, claro que hay resentimiento, claro que hay todo eso, pero hay que permitirnos elevarlo. Entonces, quiero hacer contigo en este momento una mini meditación guiada para que puedas empezar a trabajar con eso. Entonces, por favor, cierra los ojos y vamos a comenzar. Por favor, relájate y vas a comenzar a respirar lenta y profundamente. Y vamos a permitir que las palabras fluyan a nuestro corazón. Inhala, retienes el aire y exhala lentamente por la nariz. Inhala, retienes el aire y exhala lentamente por la nariz. Una vez más, inhala, retienes el aire y exhala lentamente por la nariz. Y en este momento piensa en esa persona o situación que te ha causado tanto dolor. Y mi hermoso, mi hermosa, permítete sentir ese dolor en este momento sin resistencia. Observa dónde sientes ese dolor en tu cuerpo. Puede ser que lo sientas en tu pecho, en tu estómago. Simplemente obsérvalo. Y ahora permítete imaginar a esa persona enfrente de ti, pero en lugar de verla como un adulto, permítete verla como un niño pequeño, una niña pequeña. Y nota cómo está este niño. Seguramente puedas ver que está herido, que está asustado, que está inseguro, que está triste. Nota cómo es el semblante de este pequeño, de esta pequeña. Y date cuenta que este niño actuó desde su propio dolor, desde su propia inconsciencia, desde sus propias heridas. Ahora permítete enviarle una luz rosa y dorada a este niño. Observa cómo lo está rodeando. Permítete ver a este niño envuelto en amor incondicional. Ahora dile, te veo, reconozco tu dolor, te libero del mío y deseo que encuentres tu paz. Y ahora vas a observar esa misma luz dorada llenarte a ti,
a tu corazón y rodéate a ti mismo de amor. Y vas a ver a tu propio niño interior y dile, estoy aquí, estás seguro, estoy contigo, te amo. Si puedes y si te nace en este momento, observa a estos dos niños luminosos abrazarse. Date cuenta que entre ellos no hay rencor, no hay resentimiento, no hay dolor. Si te nace, permite que tu yo adulto los abrace y nota cómo te sientes al hacerlo. Si en este momento todavía no te sientes listo, puedes repetir este ejercicio más adelante. Toma una respiración profunda y cuando estés listo puedes abrir lentamente tus ojos. Tómate ahora un momento para sentir esta calma, esta claridad y esta paz que en este momento fluye dentro de ti. Y por favor, coméntame cómo te estás sintiendo en este momento. Ahora, mis hermosos, muy importante, vamos a hablar desde el punto de vista más elevado de todos. Más allá de el cuerpo, más allá del alma, somos una conciencia unificada. Todo el universo está interconectado a través de campos de energía. Somos partículas de luz vibrando a diferentes frecuencias. Todos estamos conectados con todo, en todo momento, en todo lugar, en toda la existencia. El otro eres tú y tú eres literalmente el otro. Cuando nosotros estamos guardando rencores y resentimientos y dolor, estamos rechazando al otro, estamos rechazando esa parte de nosotros mismos. Estamos alterando nuestra frecuencia vibratoria, atrayendo más experiencias similares a nuestra realidad. Entonces, cuando estamos haciendo un perdón profundo, se realiza una especie de reseteo cuántico. Es como limpiar un cristal opaco para que vuelva a reflejar esa luz pura que tú eres. Al perdonar, también restauras tu conexión plena con este campo unificado, con este universo y con este vasto océano de amor infinito del cual todos formamos parte. Al ego le cuesta mucho trabajo reconocer que todos somos seres de luz. Me ha tocado muchísimas personas en terapia que me han dicho, estos no son seres de luz, estos son animales, estos son... Todos somos seres de luz, mis hermosos. Todos merecemos amor, todos merecemos alegría, todos merecemos paz,
todos merecemos perdón. Todos lo merecemos, mis hermosos. Entonces, puedes comenzar tú el día de hoy a empezar a liberar y liberarte de todas estas cargas con las que has estado durante tantísimo tiempo y muy probablemente desde vidas pasadas, porque como ya lo comentamos hace rato, no es solamente los enojos y las heridas que estamos cargando en esta vida, sino que venimos desde muchas, muchas vidas jugando estos papeles, diferentes roles los unos en las vidas de los otros y experimentando todo esto. Entonces, si hay algo que quieras sanar a profundidad, bueno, lo puedes empezar a hacer aquí, pero si hay algo en particular que te cueste trabajo, con muchísimo gusto te puedo ayudar en un acompañamiento uno a uno. Si quieres, por favor, escríbeme a mi correo sanación.maravillosa@gmail.com y también recuerda que tengo este recurso maravilloso que es el diario de sanación del niño interior que te ayuda en un viaje de 30 días, en un viaje profundo, poderoso y amoroso de 30 días a sanar esta parte tan fundamental de ti. Si te interesa tener el diario de sanación, escríbeme en los comentarios niño interior o bien puedes encontrar la liga en la cajita de información. Si te gustó este video, por favor, coméntame qué resuena contigo. Aún si no estás de acuerdo, por favor, coméntame. Y sobre todo, comparte con la mayor cantidad de personas posibles, mis hermosos, porque es muy, muy importante permitirnos el verdadero perdón para transformar toda nuestra realidad. Nos vemos el día de mañana. Te deseo todo el amor, toda la paz, toda la dicha, todas las bendiciones en tu camino. Recuerda que te amo infinitamente. Un beso y un abrazo enorme.